Kebuquindeo. Eh, Vamos a ver hoy la lección número 3, Toro Cromo, los pronombres personales en Overe. Niredoblite. Los pronombres personales en Overe también lo tenemos en singular y plural, así como en el idioma español. Primera persona es ti, que quiere decir yo. La segunda persona es mo, que quiere decir tú. También se dice ma. Tercera persona singular, ñara, ñara o cue, que quiere decir él o ella. En plural tenemos ni o nu, que quiere decir nosotros. Segunda persona plural, mun, que quiere decir ustedes. Y tercera persona plural, ñaradre, ñaradre o cuedre, que quiere decir ellos o ellas. Muy bien. Aquí en ni y nun, ni se utiliza cuando es a nivel interno entre los integrantes del grupo. Y nun se utiliza cuando se hace referencia a nosotros, pero la conversación es con una segunda persona que llega, entonces se utiliza nun. Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes. Ti, que quiere decir yo, primera persona. Mo o ma, que quiere decir tú, segunda persona singular. Tercera persona, ñara o ñara, o cue, que quiere decir él o ella. Primera persona plural, nun o ni. Segunda persona plural, mun, o que quiere decir ustedes. Y tercera persona plural, ñaradre, ñaradre o cuedre. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que les sea útil en su aprendizaje del idioma Overe.